Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Empresas de aseo deberán alistarse para reducir tarifas del servicio. La medida que cobija a 11 millones de usuarios comenzará a aplicarse en la próxima factura. Para hablar del tema nos acompaña Ruth Quevedo, directora de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico. El gobierno y varios gremios empresariales comenzaron conversaciones sobre la agenda económica que se llevará a la nueva legislatura. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo un encuentro con la Alianza de Gremios Aliadas para concertar los temas que se llevarán al Congreso durante este segundo semestre del año. En minutos, todos los detalles. El Ministerio de las TIC revocó la licitación del proyecto Escuelas Potencia Digital. La iniciativa buscaba conectar a 3.000 escuelas y colegios de todo el territorio nacional, pero fue suspendida luego de recibir advertencias por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre posibles irregularidades. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la puesta en vigencia de una medida orientada a reducir todos los costos de la recolección de residuos. Para abordar este tema nos acompaña esta noche Ruth Quevedo. Ella es la directora de la Comisión de Regulación de Agua. Señora Ruth, bienvenida, buenas noches y muchas gracias por su compañía. Buenas noches, Daliana, un abrazo. Bueno, comencemos hablando de lo básico. ¿A qué se debe la reducción de los costos de la recolección de los residuos y desde cuándo los usuarios lo van a ver reflejado en sus servicios? Bueno, se trata de una medida que ha tomado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a través de la resolución número 1000, en la cual aplica el factor de productividad. El factor de productividad no es otra cosa que el ajuste a los costos en las tarifas que deben reconocer las empresas prestadoras del servicio de aseo en todas y cada una de sus actividades. Ese reconocimiento de costos, según la Ley 142, debe ser trasladado a los usuarios como efecto de unas tarifas más baratas y también a los empresarios como una medida de reconocimiento a esas eficiencias. Directora. Frente a la aplicación. Sí, señora, tranquila, continúe. Sí. Gracias. Frente a su aplicación, esta medida va a empezar a aplicarse a partir de la facturación de agosto de este año. Comprendo, se van a ahorrar cerca de 50.000 millones de pesos. Esta es una medida que va a ser obligatoria para todas las empresas prestadoras de este servicio. ¿Qué pasa con las que no lo implementen de manera inmediata, como usted lo menciona, a partir del 1 de agosto? Bueno, todas las empresas de este segmento, que son las empresas cubiertas por la resolución 720 del 2015, es decir, aquellas que prestan en municipios de más de 5.000 suscriptores, tienen por obligación cumplir las orientaciones regulatorias. Es decir, que lo que esperamos es que pues ya con la medida las empresas apliquen inmediatamente la medida por una sola vez. Es decir, el mes de agosto se hace un ajuste a los costos de las tarifas y este ajuste dura un año. El próximo año estaremos implementando de nuevo esta medida. Directora Ruth, vemos que se van a beneficiar en todo el territorio nacional 11 millones de usuarios. Explíquenos, por favor, para qué estratos puntualmente funciona. Bueno, la medida se aplica de manera general a todos los usuarios. Efectivamente, estamos hablando de cerca de 11 millones de usuarios del servicio público de aseo. Estamos hablando de los municipios de más de 5.000 suscriptores, dentro de los que están, por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Neiva, entre otras. Y la medida, como se aplica a todos los usuarios, cada entidad territorial o cada empresa, según sea entidad tarifaria local, calcula el valor de los costos de las tarifas de aseo, aplica este factor de descuento, que es del 2.18%, y ya son las entidades territoriales las que, mediante el mecanismo de subsidios y contribuciones, pues ajustan a los estratos 1, 2 y 3. Debemos decir, sí, que de los 11 millones de usuarios beneficiados, el 83% corresponden a los estratos 1, 2 y 3, es decir, reciben subsidio por parte
de los fondos de solidaridad. Directora, ¿cuántas empresas van a realizar estas rebajas en sus tarifas y esos costos operativos de estas compañías han venido disminuyendo en los últimos meses? Bueno, estamos hablando de 150 empresas y lo que reconocen las eficiencias en realidad es la combinación de una serie de decisiones de gerencia o de inversiones o asociadas, por ejemplo, a incorporaciones de tecnología que permiten a las empresas ser más eficientes. Eso es lo que estamos reconociendo y lo que esperamos entonces es que esas empresas, en la medida en que generan mejoras, disminuyan sus costos generales y esa disminución del costo se traslade tanto al usuario como a la empresa. Doctora Quevedo, los subsidios ahora serán menores. ¿Quiénes son los principales beneficiados con esto, más allá de los usuarios, por supuesto? Bueno, nosotros hicimos un análisis técnico acerca de que esta medida tiene impacto fiscal en la medida en que, en cuanto se reduce el costo de las tarifas, los alcaldes deben hacer un menor esfuerzo a través de los recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir los subsidios. Este cálculo técnico nos arroja que podemos tener una disminución de impacto fiscal de entre 14.000 y de entre 7.000 y 14.000 millones de pesos al año. Así que también son beneficiadas las entidades territoriales porque ellas pues tienen un alivio en sus fondos de solidaridad y pues eso les permite a ellos o ampliar un poco el porcentaje de subsidio o pues trasladarlo a otras necesidades que tienen a través del sistema de participaciones. Directora, finalmente, contémosle a nuestros usuarios con un ejemplo muy puntual, aterricémoslo. ¿En cuánto llega hoy esa tarifa a todos los servicios de los colombianos y de cuánto será el porcentaje de reducción? ¿En cuánto más o menos en 15 días, 10 días vamos a ver esa tarifa reflejada? Bueno, nosotros estamos hablando de que cada municipio o cada área de prestación tiene unas particularidades operativas que hacen que la tarifa cambie dependiendo pues, de las particularidades y contextos. Si quisiéramos poner un ejemplo, podríamos hablar del caso de Bogotá. Un usuario de estrato 4 en Bogotá en promedio hoy está pagando 35.000 pesos. Lo que indicaría la medida es que aplicamos un 2.18% a esos 35.000 pesos, lo que nos da más o menos un valor de 700 pesos. Y dependiendo de si las empresas entregan o no entregan información, ellas van a obtener el 50% de esas eficiencias, o sea, 350 pesos, y el usuario va a obtener los otros 350 pesos. Si la empresa no entrega la información a la Comisión de Regulación, entonces se quedaría solamente con el 5% de esos 700 pesos, es decir, como con unos 35 pesos. Y esta distribución pues beneficiaría en este segundo caso principalmente al usuario. Como además viene luego la aplicación de subsidios, entonces podemos estar hablando de que la reducción en los estratos 1 y 2 puede llegar hasta 600 pesos mensuales por tarifa. Si nosotros multiplicamos Era entonces la directora de la Comisión de Regulación de Agua, Ruth Quevedo, aclarando todas las dudas acerca de la reducción en la tarifa de aseo que se va a empezar a reflejar en la tarifa de cerca de 11 millones de usuarios a partir del 1 de agosto. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les traemos las tasas más atractivas del mercado para sus cuentas de ahorros. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora del día llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día de hoy. El tema de esta noche, esas expectativas económicas por parte de Fedesarrollo. Buenas noches. Sí, y particularmente, Daliana, buenas noches televidentes. Fedesarrollo como tal, pues tiene sus propias proyecciones económicas, pero también realiza encuestas muy importantes a los analistas del mercado para conocer ellos qué están pensando sobre las variables más importantes del país, sobre cómo viene el futuro económico para Colombia. Y hoy salieron los resultados de su
última encuesta sobre expectativas en materia económica. Y aquí vamos a contar, es una encuesta bastante grande, pero vamos a contar algunos de los resultados más importantes. Lo resumí en esta tablita. Sobre tasas de interés del Banco de la República, recordemos, Daliana, hoy esa tasa de referencia se encuentra en el 11,25%, después de 4 o 5 reducciones consecutivas. Los analistas hoy, consultados por Fedesarrollo, están esperando que en el transcurso de este año sigan bajando las tasas de interés y terminemos en el mes de diciembre por allá en una tasa de referencia del 8,50%. ¿Por qué? Porque la inflación, que es la segunda proyección que tenemos en el segundo renglón, la inflación que hoy en este momento está estancada por encima del 7%, los analistas esperan que en los próximos meses retome la inflación su camino bajista, descendiente, y termine en el mes de diciembre la inflación anual en una cifra del 5,7%. Eso le abriría más espacios al Banco de la República para seguir recortando sus tasas de interés. Tercer indicador o proyección económica de estos analistas, crecimiento de la economía para este año 2024, ante algunas señales de reactivación en algunos sectores, pues están aumentando su expectativa para este año desde 1,3 hasta 1,5%. De todas formas, Daliana, esta cifra se ubica por debajo de lo que potencialmente puede crecer la economía colombiana, y por eso cuando miramos estas proyecciones, muchos en el país dicen se necesita con urgencia un plan de reactivación económica, que es de lo que vamos a hablar más adelante. Y por último, el dólar, que la gente siempre nos pregunta, bueno, ¿para dónde va el dólar? Eso es muy difícil saberlo, estos son proyecciones, no necesariamente es la cifra con la que cerrará el dólar, pero es lo que están mirando hoy los analistas, que meten en sus modelos económicos mucha información para establecer una cifra más o menos de cuánto creerían ellos va a cerrar el dólar. El dólar, esperan la tasa de cambio para el 31 de diciembre en un nivel cercano a los 4.050 pesos, y en resumen, pues esas son las nuevas proyecciones que tienen los analistas, que fueron capturadas esas proyecciones por Fedesarrollo. Víctor, pues muchísimas gracias. Vemos ahí una moderada recuperación. Esperemos que siga el país por muy buen camino en materia económica. Le invito a que me acompañe a presentar la siguiente nota, y es que el gobierno y varios gremios empresariales empezaron a hablar hoy de la agenda económica que van a llevar durante esta tercera legislatura al gobierno. Van a buscar consenso sobre una nueva reforma tributaria, también sobre la inversión forzosa y la ley de financiamiento. Laura Rojas nos cuenta todas las conclusiones de este encuentro. El ministro del Interior sostuvo un encuentro con voceros de Aliadas, la alianza que reúne 40 gremios que a su vez aglutina a más de 7.000 empresas en Colombia. El tema, reactivación económica y agenda legislativa. Hay otro paquete de reactivación económica que no va a ser presentado hasta no discutirlo con las bancadas y con los gremios económicos y los sindicatos del país. Y hay una agenda ordinaria, digamos, del Congreso, con la reforma laboral, con la reforma a la salud. De la agenda económica se ha hablado de la inversión forzosa que tendrían que hacer los bancos, pero que no convence del todo a los gremios. Una inversión forzosa que ya hoy existe es a través del consenso, y lo que pedimos y que se ha venido trabajando es que salga de un consenso, de un debate conjunto para llegar a las mejores ideas y propuestas en ese sentido. Es muy difícil aceptar esas herramientas porque generan un ruido en el mercado muy fuerte y pueden alterar muchas condiciones de seguridad precisamente para el desarrollo de los negocios. Yo creo que hay herramientas mucho más fáciles, mucho más prácticas que el gobierno puede llegar a considerar. Sobre reforma tributaria, los gremios también tienen reparos. Algunos consideran que bajar la tasa de renta corporativa a las empresas sin duda tendrá efectos para los demás colombianos, que tendrán que compensar con mayores impuestos. Mirar muy bien el tema presupuestal y saber cómo podemos hacer un ajuste desde el lado del gasto, desde el gasto que no es productivo, como te decía anteriormente, que desde el gasto que no es inversión, que no es productivo, que no se refleja y que no genera un empuje hacia el lado de crecimiento, y más bien priorizar esa inversión, ese gasto hacia el lado de inversión para poder, como te digo, aumentar el crecimiento. En días pasados, el ministro de Hacienda confirmó que radicarán al Congreso una reforma tributaria para financiar el presupuesto del próximo año y que buscarán tramitar una ley de financiamiento para compensar la reducción de la inversión en el presupuesto general de 2025. En otras noticias, el Ministerio de las TIC suspendió la licitación con la que se busca llevar Internet a más de 3.000 escuelas y colegios de todo el país. Estas advertencias las hizo la Procuraduría General de la Nación sobre una posible irregularidad ocasionada por esta decisión. Luego de que la Procuraduría advirtiera sobre una posible violación a las normas de contratación, el Ministerio de las TIC decidió revocar la apertura de la licitación para adjudicar el proyecto Escuelas Potencia Digital, que busca llevar Internet a escuelas públicas por un costo de 407.000 millones de pesos. Hubo un debate de juicio sobre si una respuesta 2 días antes de cerrar la licitación, esa respuesta
¿Era una adenda o no era una adenda? A juicio de la Procuraduría es una adenda, luego si es una adenda sería una violación a los procedimientos. A nosotros fue una respuesta. Pero esto no cambiaba de ninguna manera ni la elegibilidad, ni beneficiaba a una persona o a otra. Eso no cambiaba la transparencia de los pliegos. De acuerdo con la Procuraduría, el Ministerio respondió de manera extemporánea a la inquietud de una de las compañías que se presentaron al proceso. El interrogante estaba relacionado con los puntos de acceso al Internet que se deben instalar en cada institución educativa. Y esas modificaciones económicas de manera extemporánea, en el día que se iba a realizar el cierre del proceso, podrían originar una nulidad del proceso licitatorio que fue advertido y podía vulnerar los principios de contratación, de planeación y de transparencia. El ministro Lizcano aseguró que en 15 días nuevamente se abrirá este proceso de licitación, que a su juicio cumple todos los requisitos de contratación estatal y que es clave para mejorar la calidad de la educación en más de 400 municipios. El proyecto lo que busca es conectar 3.082 escuelas con internet satelital, alta velocidad, sin dar ningún anticipo, además sin tasa de reuso, es decir, todos los niños iban a tener la misma velocidad. Dentro del proyecto, que eran muchos componentes, hay uno muy chiquito, que son las AP, los access point, que son como los routers. Esos routers solo son el 0.36% del proyecto. De acuerdo con el jefe de la cartera de las TIC, esta decisión de suspender la licitación retrasará el proceso unos 3 meses, pero se espera que al final del año todas las instituciones educativas cuenten con la conectividad que llevará este proyecto, el cual reemplaza la licitación de centros poblados, que en el gobierno anterior también se cayó por graves irregularidades. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Varias entidades financieras están ofreciendo en sus cuentas de ahorro unas tasas de retorno que superan las que ya ofrecen otros bancos para CDT. Por ejemplo, Lulobank, Nubank y Ualá ofrecen rendimientos de 13% efectivo anual y Pibank ofrece una tasa de 12% efectivo anual. Son tasas de rentabilidad que hacía muchos años no se veían en el país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. ¡Feliz noche!